18:52, porque como sucedieron primero en esta intimidad con Carlos y señor Baranda, y luego cuando me disgusté por lo sucedido desde mi cuarto y no mediante el teclado, solo a través de la voz en la oscuridad del anochecer no quedaron registradas, y solo Carlos las conoce. Como pudo conocer el incidente que sucede en la primera tarde en la clase de alemán, porque lo grabé, la del día miércoles 1 de octubre. Miércoles 23 de octubre de 2013. Asunto: CUGU GG 10 en el ciclo alternativo, 2 en el ciclo biológico. Las impresiones de los primeros momentos. 4:43. Habrán transcurrido unos 8 o 10 o 15 minutos de clase. Cuando el señor Baranda se dirige a mí, me pide, como ha hecho con los otros, que me presente. Todos tenemos un cartel delante para que él pueda leer nuestros nombres. Lo cual, si lo piensas bien, es útil, porque luego yo sé que Guille se llama Guille, y si leo Guillermo sobre su mesa puedo llamarlo Guille. Pero el profesor Gallinal no es el rumbo que he tomado. El profesor Gallinal ha invertido un tiempo en exigirse un esfuerzo personal, que es el de aprenderse nuestros nombres desde el primer momento y situarnos en el contexto de un interés y de una inquietud por la materia que él va a impartirnos. Así que cuando el señor Baranda se dirige a mí y me pide, como ha hecho con nosotros, que me presente en alemán, yo respondo que no comprendo lo que quiere decir, porque él se ha limitado a hablar en alemán y pretende que yo repita exclusivamente lo que él dice, sin saber lo que estoy diciendo. Ha sido el primer choque, aunque no ha sido realmente el primer choque psicológico, porque el día 30 yo me habré sentado en un extremo de la clase y asistiré a su presentación desde el aislamiento al que habré sido confinada, porque para el señor Baranda es mucho más importante el dominio de la situación desde el primer minuto del curso que la delicadeza con el educando, que es como se nos designa en pedagogía, cuando el maestro pedagogo es el sudamericano Carlos Calvo, pedagogo y antropólogo, pedagogo y antropólogo, que disueña la escuela y afirma que la educación consiste en el proceso de creación de relaciones posibles, cuando en cambio la escolarización no es más que la interpretación de las relaciones preestablecidas. Voy a volver a repetir. Carlos Calvo, pedagogo y antropólogo que disueña la escuela y afirma que la educación consiste en el proceso de creación de relaciones posibles, cuando en cambio la escolarización no es más que la interpretación de las relaciones preestablecidas, y discípulo de Paulo Freire, el teórico de la educación, del que se han extendido por el mundo 21 máximas, de entre las cuales voy a extraer 2 esenciales ahora. Enseñar exige respeto por la autonomía del educando, y solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y ser educados por los educandos, que es cuando el señor Baranda tomará la botella de agua y para hacerlo tendrá que dar un paso atrás y se topará con mi mirada, que está asistiendo imperturbable, a una escena que es el interminable monólogo, como ahora aquí el mío, de un solipsista. Pero yo quisiera que la directora y Clara entendieran, se abre otro paréntesis en Malva, como ese anterior, de como ahora aquí el mío. Yo quisiera que la directora y Clara entendieran. Para mí la directora es la autoridad jerárquica.
la que porque ocupa su cargo se compromete con la dirección del centro a asumir unas responsabilidades y que me imagino que remitirán en algún momento, porque yo no creo que la dirección de la OE sea un cargo vitalicio. Para mí es mucho peor el segundo día del ciclo que el primero. Se nota muchísimo hoy, en la voz y en todo, en la energía. Voy a volver a repetir. Para mí la directora es la autoridad jerárquica, la que porque ocupa su cargo se compromete con la dirección del centro a asumir unas responsabilidades y que me imagino que remitirán en algún momento, porque no creo que la dirección de la OI sea un cargo vitalicio. Y Clara es la persona. Y fue Paulo Freire quien a mí me enseñó que el barrendero, cuando barre las calles de nuestra ciudad, está haciendo cultura. Y cuando esto el barrendero lo sabe, ese saber mismo le revierte una dignidad. Y de ahí la respuesta que le doy a Clara en nuestra segunda comunicación. La de la directora, el niño y el alumno y el barrendero, cuando digo que todos son iguales, que todos me merecen el mismo profundo respeto, porque quería explicársela. Y el señor Baranda se excusará al beber el agua. Y me explicará que como no está acostumbrado a hablar tanto, necesita tomar ese trago de agua, que a mí me pareció inédito, porque yo no dije ni una sola palabra, pero creo que él ahí se sentirá cuestionado, lo cual solo significa que su sistema nervioso es influenciable por otros sistemas nerviosos, porque es muy sensible. Y por eso mismamente el señor Baranda se verá obligado a ejercer la actitud defensiva que ejerce en sus clases, porque dominando la situación, domina su sistema nervioso, pero no creo que sea consciente realmente de que eso es lo que le sucede. Y en ese sentido es tan esclavo de su organismo como yo del mío. Y eso es lo que yo podía comprender y lo que me impulsó a actuar, en primer lugar, humanamente. Clara y directora. Pero al contrario, que sus reacciones, uno se elige la reflexión o la descarta, pero al contrario que sus reacciones, uno se elige la reflexión o la descarta, aunque a veces esa elección se trata más bien del rescate heroico de una posibilidad. Y la clase, cuando yo me pronuncio, guarda silencio, pero es el silencio de la tensión, porque como yo ya realicé esa reflexión en el acto del beber y dirigirse a mí del señor Baranda, y como soy un organismo tan defensivo como el suyo, y tal vez hasta bastante más masculino que el suyo, a pesar de mi condición aparente de mujer, no porque lo desee, sino porque las teorías que proceden de Baron Cohen y su maestra, Jutta Fried, sobre el espectro autista, indican que las sistematizaciones en el autismo tienen que ver con los niveles de testosterona en nuestros cerebros. Y momentos después, esa expresión, Bihaisedu, será escrita en el encerado, y yo preguntaré, ¿por qué se escribe una B mayúscula en medio de la expresión? Y me encontraré al borde de ser ignorada, pero el sistema nervioso del señor Baranda le indicará que ignorar a un alumno el primer día de clase no es prudente. Y algún segundo después, Carlos quizás sepa lo que sucede, porque yo estoy grabando esa realidad, no mediante la mente, sino haciéndome depender de una grabadora, como cuando no confío en las personas, que es no siempre, pero muchas veces. Y por eso yo no lo recuerdo bien. Lo que recuerdo es que algún minuto después tengo que volver a detenerlo. Y ahí estoy sentada al fondo, al lado de la puerta de salida, porque es cuando va a proyectar el abecedario sobre la pantalla y va a empezar su adoctrinamiento con el abecedario. Y yo preguntarle si eso nos lo va a facilitar mediante fotocopia
o voy a encontrarlo en el libro de alemán. Pero se lo pregunto autoritariamente, porque yo he absorbido no solo la pedagogía de Carlos Calvo, sino la pedagogía de Francesco Tonucci, también conocido por Frato, que es un pensador y psicopedagogo italiano, también dibujante de viñetas sobre la nivelación en la educación, y que me ha enseñado mucho del problema que viven nuestras escuelas, a las que todos nosotros amamos en lo más profundo de nuestro corazón, porque son nuestra única posibilidad del mejor mundo posible. Y el que, con el biólogo molecular y epistemólogo, porque es autor de una teoría del conocimiento, la de la autopoiesis, el también chileno Humberto Maturana, creador del concepto de coinspiración desde el Instituto de Matrística, que quiere reivindicar el valor de lo femenino en la humanidad, del maternaje, que quiere reivindicar el valor de lo femenino en la humanidad, del maternaje. Remitiré mis próximos 3 cuadernos, que estarán escritos siempre basándose en sus enseñanzas, que son las intenciones que comparto con ellos desde el emocionar que todos defienden como fundamento del saber. Aunque habrá un 4.º cuaderno que le dirigiré a una científica de mi ciudad, la doctora Gloria Velasco, porque habrá cosas que yo prefiera compartir con las personalidades científicas únicamente, pero únicamente cercanas a mí, como son la doctora Velasco y el profesor López Otín, y que serán las que mantengan a salvo a la hoy en caso de que las cosas vuelvan a ponerse graves. No por esconder nada al mundo, sino porque no podemos pretender, aunque todos nos pongamos de acuerdo y nos volquemos en el amor que experimentamos por la paideia, que algo que no tiene precedentes y que servirá de ejemplo a otras escuelas del mundo no vaya a generar muchas complicaciones. Pero yo necesitaré otro día más aún para seguir avanzando en los sucesos de ese primer día de clase, porque es cuando el problema saldrá de las aulas y se trasladará al ámbito de los juicios salomónicos. Y solo quiero decirle a la directora que yo, como síndrome invisible, como cualquier Asperger, no voy a reclamar ningún foco de atención sobre mí, porque será la escuela y el maestro el que tenga que defender de esas luces insoportables por nuestro espectro al síndrome invisible, con lo cual la atención se centrará en la escuela como institución educativa, y el mérito no debe tenerlo ninguna persona, sino todas las que participan de esa comunidad de la enseñanza, que son las que, si lo realizan, lo hacen posible, que son las que se enfrentan al problema de la intersubjetividad, de nuestras mutaciones y polimorfismos. Pero si ayer le hablaba a Clara de genética y epigenética, y de eso yo no sé qué conocimiento ella puede tener, hoy le hablaré del binomio de la vida únicamente, que es lo mismo pero pensado por mí, y un concepto que el profesor López Otín utiliza en sus apariciones públicas, queriendo significar eso que ha sido aprobado, y que fue el modo en que yo logré escindirme de la polémica que se ha generado en el debate público, y que ya lleva viva desde Francis Galton, entre herencia y naturaleza y medio ambiente. Aunque para mí el profesor López Otín también es Carlos, y Carlos es el padre que yo habría deseado tener y llegué a tener. Y por eso, como soy consciente de que muchos tendremos mucho arreglo si remediamos nuestros errores en el universo mecánico, yo quiero alentar a todas las personas a desear tener unos padres buenos y a encontrarlos en la realidad, si es que la vida no los premió tampoco con ese boleto, y hacer por disfrutarlos. Y quiero comunicarle al mundo que la enfermedad son moléculas que funcionan mal y que no es una condición que tengamos que soportar de por vida, si se puede lograr conocerla para curarla. Buenos días, señora directora y Clara, y querido Carlos y querido profesor.
No sé qué hacer. A Carlos no se lo voy a mandar porque no lo necesita, pero a la señora directora sí. Yo entiendo la distancia y además es que a mí la distancia me beneficia. No supone ningún problema para mí. Pero también entiendo la cercanía y entiendo que hay momentos para marcar la distancia y entiendo que hay momentos para la cercanía. Y que, claro, que no podemos abusar de la confianza ninguno. Pero yo no soy una persona, soy una persona que me puedo, que me puedo extender de la persona, evidentemente, como no pueden evitar extindirse muchos de mis compañeros de epopeya en esto de la mutación de nuestros organismos, pero una de las cosas que jamás les llegué a perdonar a los míos fue que no lucharan contra ello, contra lo que les sucedía. Y lo que hice fue dejar connivente. Dejar de ser connivente. Eso es muy importante, señora directora, dejar de ser connivente en un momento dado, aunque claro, es terrible, es terrible. Las consecuencias yo entiendo que hay que valorarlas siempre mucho porque para mí fue terrible tener que enfrentarme a todo. Por eso ahora ya no es tanto, porque ahora ya es otro paso más, y otro paso más, y otro paso más, siempre otro paso más. Muy buenos días.